Si yo llevo a David al médico y llevo a Natanael, a Jonathan, a mis hijos y usted a sus hijos, y nos hacemos una prueba y revolvemos todos nuestros hijos y nos tomamos cada uno un DNA, la prueba del DNA, la carta de Toilet, de la que leen los forenses y todo, se llama la carta de Toilet, es la carta de la posición de los cromosomas del DNA. Ahora miren esto, entonces nos dicen, mire, este es hijo de este es hijo de este, y este es de este, sin que ellos sepan siquiera el apellido de nadie. ¿Por qué? Porque hay escrito una genética de mi hijo. Mi historia se la escribió a él, así como mis padres me la escribieron a mí. Ellos llevan mi gen, ellos llevan mi historia, ellos llevan mi formulario, ellos llevan mi química, ellos la llevan allí. Por eso se llaman hijos míos. Así que vayan pensando en esto. ¿Cómo me establezco yo como un hijo de Dios? Para que a mí se me llame hijo de Dios, la genética de Dios tiene que estar en mi vida. Para que a ti y a mí se nos llame hijo de Dios, el DNA de Dios tiene que estar metido en nuestras entrañas, en nuestro vientre, en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Es decir, ya estamos invadidos no del DNA natural, sino que hay una instrucción diferente que empieza a llegar a nuestra vida. Diga conmigo, instrucción. Oh, come on, diga conmigo, instrucción. Así que yo voy a responder, mis células respondían al DNA natural. Mis células, mi cuerpo, mi organismo. Sin embargo, el DNA natural mío estaba sometido a una tabla de maldición, sujeto a enfermedades, sujeto a virus y, lo más terrible, atado a los lazos de la muerte. Por causa del pecado, el hombre corrompió la estructura divina de Dios. Ahora veamos esto, y quiero que vamos poco a poco, por favor. Le voy a explicar la fórmula que Dios usa para cómo Dios usa para meter el DNA de Él en nosotros. Quiero que sepa que ahora concebirás en tu vientre. Diga conmigo, concebir. Nosotros tenemos que concebir. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Antes de leer este versículo, quiero decirle que el óvulo maduro de la mujer tiene que aceptar al espermatozoide que viene del hombre para que se haya la concepción de una criatura. Si no lo acepta, el espermatozoide no podría penetrar y no podría formarse la concepción. Ahora mira esto. La palabra concebir viene del griego yará, que significa recibir o aceptar. Miren esto que lindo. Diga conmigo, recibir o aceptar. Ahora sí podemos ir a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, a lo suyo vino. Jesús vino al pueblo de Israel. Dice, pero los suyos no le recibieron. Estamos entendiendo ahora. Así que el primer paso para ser engendrados de Dios, concebidos de Dios, tenemos que ser susceptibles, tenemos que recibir, tenemos que ser blandos para aceptar la concepción. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por eso Jesús peleaba tanto con ellos y les decía, ustedes dicen que son de Abraham, pero no son de Abraham. Ustedes dicen que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Vosotros hijos del diablo sois. Guarden esa palabra. Bueno, dice, los suyos no lo recibieron, pero a todo aquel que Él recibió, Él le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. El libro de Juan, la primera carta de Juan dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de
Dios. Ahora, el Hijo de Dios se establece cuando el Espíritu de Dios cubre a una persona, cuando el Espíritu de Dios entra en la persona. Entonces, cuando entra, la persona lo recibe. Y cuando el Espíritu Santo de Dios entra, el Espíritu Santo de Dios tiene la instrucción, tiene el DNA de Dios, el cual se va desde el momento que entra a empezar a enviarlo a las células, al sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico, al organismo, a los pensamientos, hasta que invada el cuerpo humano y tú empiezas a actuar como actúa Dios, a parecerse como se parece a Dios, a tomar la imagen del Señor Jesucristo, a ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es un título. Un hijo de Dios no es un título que usted compra en el mercado. Jesús no vino a traer una religión. Él dijo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El DNA de Dios es eterno, por lo tanto es una vida abundante. Amén. Así que ser hijo de Dios no es un título que usted lo compre. No le van a decir hijo de Dios porque diezmes mucho, porque no diezmes nada. El título que le dé el hombre no vale nada. El título que le da Dios es el que tiene valor. El Espíritu de Dios está sobre de ti. Diga conmigo: sobre de mí. Por eso dice: a los suyos vino, pero al que le recibe. Yo no sé si todos los que están en esta noche, en esta mañana, en este sitio, han recibido al Señor Jesús. Pero si usted no ha recibido al Señor Jesús, piense en esto. Si usted quiere recibir el DNA que saltará para vida eterna, vaya pensando en tener un corazón blando y aceptar, recibir para que sea concebido del Espíritu Santo. Amén. Voy a hablar varias cositas allí que nos van a gustar mucho. Quiero llevar este mensaje poco a poco. En Hebreos capítulo 1 versículo 5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y me será a mí hijo? Diga conmigo: necesito ser engendrado de Dios. Diga: necesito ser engendrado de Dios. El pastor José decía algo que me gustó mucho. Él dijo: no porque la niña haya nacido con padres cristianos, ella ya de hecho va a ser una cristiana. Ella necesita ser engendrada del Espíritu de Dios. Dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? El privilegio que tú puedes tener, el privilegio que nosotros podemos tener, los ángeles lo añoran. Porque sobre los ángeles no ha habido una concepción. No lo ha habido. No, ellos son mensajeros directos. No, ellos no han sido concebidos. Nosotros sí. A nosotros se nos vino el Espíritu Santo, se posesionó sobre nosotros y vino y nos incubó. ¿Cómo nos incubó? Con su fuego, nos abrazó y empezó a escribir las leyes de Dios en nuestros corazones. Por eso antes podíamos hacer pueblo de Dios, pero ahora no solamente somos pueblo de Dios, ahora somos hijos de Él. Mientras Israel vivía en leyes, no podía ser hijo, podía ser un pueblo. Yo puedo legislar un pueblo con leyes y no necesariamente tienen que ser mis hijos. Así que Israel vivía como pueblo, pero nosotros no vivimos solamente como pueblo, nosotros vivimos como hijos de Dios, porque un día vino el Espíritu de Dios, trajo la información de Dios, trajo el retrato de Dios, trajo la estructura de Dios, trajo la eternidad de Dios, entró en nuestra vida y está escribiéndolo allí cada día, cada día, cada día, cada día está escribiendo las leyes de Dios, pero no afuera, en nuestros corazones. Por eso la estructura nueva de nosotros nos hace decir: Abba Padre. Yo no puedo decir Abba Padre si no he sido engendrado por el Espíritu Santo.